Varianza. La varianza mide la desviación o dispersión de un grupo de datos con respecto a la media o media aritmética. Es una medida que indica la variabilidad de los datos. Varianza cero indica que todos los datos son iguales. La varianza muestral se define como la suma de los cuadrados de las desviaciones de los datos con respecto a la media dividida por el tamaño de la muestra disminuido en 1. La varianza se simboliza por s elevado a la 2, o sea, s a la 2. Es decir, si x1, x2 hasta xn es una muestra de tamaño n observaciones, entonces la varianza muestral está dada por la expresión s a la 2 es igual. Esto significa que hay que sumar las desviaciones xi menos x barra a la 2 entre n menos 1. En esta expresión, n es el número de datos. xi representa cada dato de la muestra. X barra es la media aritmética de los datos. Ejemplo, consideremos los siguientes datos que representan el ingreso semanal de dos grupos de obreros. Entonces tenemos un grupo A cuyos ingresos semanales son 130, 140, 145, 145, 150 y 160. En forma similar, para el grupo B, estos son los datos. Bueno, utilizando la fórmula anterior, vamos a observar que cada datico x o y le vamos a restar la media, elevamos a la 2 y después se suma. Como lo habíamos dicho, aquí este 130 para el grupo A es el primer dato y 145 es la media. 140 es el siguiente dato y 145 es la media. Es decir, para cada uno de los datos se ha restado la media. Cada una de estas diferencias se elevan al cuadrado y después sumamos. Es decir, que en este caso tenemos 6 diferencias elevadas al cuadrado, que son estos valores que están acá. Al final se suma, como dice la expresión, y se divide entre el número de datos 6 menos 1. Es decir, la suma entre 5, que finalmente conduce al resultado 100. Al calcular la media, para ambos grupos de trabajadores notamos que es la misma. Pero, en el caso de la varianza del grupo A, es decir, S a la 2 sub A, o varianza del grupo A es igual a 100. Y la varianza del grupo B, S a la 2 sub B, es igual a 1460. Notemos la gran diferencia entre la varianza para el grupo A y la varianza para el grupo B. Esto indica claramente que la dispersión de datos en el grupo B es mayor. El cálculo de S a la 2, es decir, el cálculo de la varianza, requiere calcular previamente el valor de la media, es decir, X barra, para la realización de n sustracciones, además de las operaciones de edición. Si los datos originales o las desviaciones x sub i menos x barra son números decimales, entonces el cálculo de la varianza puede resultar tedioso, más aún si el número de datos es grande, además de tener que conservar varias cifras decimales para asegurar la exactitud de los cálculos. Para solucionar este impasse,
puede obtenerse una fórmula más eficiente para el cálculo de la varianza, en la cual no es necesario calcular previamente la media aritmética. Es esta expresión. Aquí este n se multiplica por la suma de cada dato al cuadrado. A ese resultado se le resta la suma de todos los datos elevado a la 2 y se divide por el producto de n por n más 1. Miremos el siguiente ejemplo. Para los datos del ingreso semanal del grupo A de trabajadores, observemos que primero cada dato se eleva a la 2, como están aquí en el paréntesis. Esa suma se multiplica por 6 y se le resta la suma de todos los datos, que son los que están en este paréntesis, elevado a la 2. Es decir, 6 por este resultado, que es 126.650, menos la suma de los datos, que es 870 a la 2. Finalmente obtenemos que S a la 2 es igual a 100. Resultado que coincide con el obtenido en la fórmula anterior. Bueno, ahora varianza para datos en tabla de frecuencias. Cuando los datos se presentan en una tabla de frecuencias, para calcular la varianza utilizamos la expresión. Esta expresión coincide con la anterior, excepto que multiplicamos por f sub i, es decir, por la frecuencia absoluta de cada dato. F sub i son las frecuencias absolutas para cada dato. Esta misma expresión se utiliza para calcular la varianza para datos agrupados, donde las f sub i representan, las x sub i representan las marcas de clase de cada grupo o intervalo de clase. Ejemplo 1. La siguiente tabla muestra el ingreso en miles de pesos diarios de los trabajadores de la empresa Transportes S.A. O sea, estos valores lo que nos está indicando es que un trabajador tuvo un ingreso de 20.000 pesos, 4 trabajadores tienen ingreso de 25.000 pesos y así en forma similar para los demás. Entonces estos valores son las frecuencias absolutas. La varianza del ingreso para este grupo se calcula mediante la expresión esta, que fue la que vimos anteriormente. Previamente calculamos la media multiplicando FI por XI sobre N, es decir, la frecuencia por cada dato. Finalmente se divide entre número de datos 10 y eso finalmente da 28. Aquí este 1 no va, es entre n, porque estamos calculando la media, o sea, es entre 10. Tengamos muy en cuenta que este 1 no se resta. Entonces eso es 28. Ejemplo 1. La siguiente tabla muestra el ingreso en miles de pesos diarios de los trabajadores de la empresa Transportes S.A. En esta tabla observamos que un trabajador tiene un ingreso de 20.000 diarios, 4 trabajadores de 25.000 diarios, 3 trabajadores de 30.000 diarios y 2 trabajadores de 35.000 pesos diarios. La varianza del ingreso para este grupo de trabajadores está dada por la expresión S2 igual a FI, que multiplica XI menos X barra elevado a la 2 sobre N menos 1. Esta expresión varía solamente en que cada dato, cada diferencia, hay que multiplicarla por la frecuencia absoluta de cada dato F sub i. X barra hay que calcularlo primero para reemplazarlo en la fórmula mediante la expresión X barra igual suma de los FI por los XI desde el grupo 1 hasta el grupo K entre N. En este caso tenemos
que 1 es la frecuencia absoluta del primer dato 20, o sea, 1 por 20, 4 por 25, 3 por 30 más 2 por 35 entre n, que es el número de datos. Eso es igual a 28. Indica que 28.000 pesos diarios es el promedio de ingreso del grupo de trabajadores. Ahora, ese 2, a cada dato le hemos restado la media. Esa diferencia se eleva al cuadrado y se multiplica por la respectiva frecuencia absoluta. Posteriormente se suman estos valores y finalmente se obtiene que la varianza es igual a 23.33 miles de pesos. Este valorcito por sí solo no se interpreta, simplemente lo tenemos allí como un indicativo de la variabilidad de ese grupo. Gracias.